Vengo a repetir una cifra que han dado muchas veces, pero que igual es importante repetirla y repetirla para interrumpir el silencio que siempre está cuando vamos a hablar de sexo, de sexualidad, de violencia sexual hacia niñas. En el 2020 se reportaron 15.359 casos de violencia sexual a menores de 18 años y la mayoría fueron a menores de 15 años y la mayoría además fueron hacia niñas. El 84% del total de casos fueron hacia niñas. Lo otro que encontramos cuando hablamos de violencia sexual hacia niñas es que dentro del nudo de esa película de terror está la lealtad y está el silencio. La lealtad, porque muchas veces, por no decir la mayoría, los agresores de las niñas son parientes cercanos y muchas veces no se denuncia por lealtades familiares, porque cómo voy a hacer quedar mal a mi familia, pero cómo voy a poder yo hacer quedar mal mi apellido. Y silencio porque siempre nos han dicho que tenemos que estar calladas, que no podemos hablar del tema, y eso se une además a un silencio institucional. Sabemos que además muchas de las denuncias que sí llegan a la fiscalía, la mayoría están en impunidad. Entonces estamos frente a un panorama de silencio cómplice, social, cultural, en las familias y sobre todo de las instituciones. Entonces, con base en eso es que hoy quiero hablar sobre lealtad y silencio, sobre sexualidad, niñez y sobre todo niñas, y preguntarnos cuáles son los límites de la lealtad. Si la lealtad está impidiendo que niñas hablen abiertamente sobre las vivencias de las cuales sobreviven, tendríamos que empezar a pensar entonces en una educación sobre la deslealtad, es decir, en qué casos es necesario una acción de deslealtad para protegerte, y por otra parte, de qué otras formas podemos cambiar el silencio. Y sobre todo quiero responderlo desde cómo desde el Estado podemos tener formas creativas para romper el silencio, para romper lealtades tóxicas y para buscar otros lenguajes. La violencia, ante todo, que es algo que he aprendido en mi trabajo, es un lenguaje. La violencia no es únicamente una acción donde se le hace daño a alguien, sino que es un lenguaje que se aprende desde chiquitos y chiquitas. Nos están diciendo de formas muy sutiles cuál es nuestro lugar en el mundo, y la violencia entonces la he entendido en mi trabajo, como les voy a mostrar ahora, como un lenguaje que se aprende, pero también como un lenguaje, como cualquier otro lenguaje, que se puede desaprender o que se puede traducir o que puedes aprender nuevos lenguajes. En ese sentido, en Manizales, ya vamos a mostrar acá en la segunda diapositiva, porfa. En Manizales nos dimos cuenta que uno de los problemas que había sobre los temas de violencia sexual y niñez era también un problema que tenía que ver con comunicación, también un problema que tenía que ver con lenguaje. El Centro Nacional de Memoria Histórica, en su informe sobre violencia sexual, hace un llamado también a que las instituciones tengan otras formas de leer los relatos sobre la violencia sexual, sobre todo porque lo que sabemos del sistema legal, del sistema de justicia, es que es súper revictimizante, hacen que las sobrevivientes de violencia sexual estén repitiendo muchas veces sus testimonios, y el Centro de Memoria Histórica hace un llamado para que desde el Estado se empiecen a leer otras formas en las cuales se expresan estos relatos de violencia sexual. Escuchando ese llamado desde la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género cuando trabajaba en la alcaldía de Manizales, nos dimos cuenta que en la zona rural habían unas brechas gigantes en temas de derechos sexuales y reproductivos con la zona urbana. Entonces, por ejemplo, Manizales en la zona urbana por lo general está bien en promedio al país en temas de embarazo adolescente,
pero cuando vamos a las zonas rurales, lo que encontramos es que la tasa de embarazo adolescente sigue siendo muy alta. Y lo otro fue que cuando íbamos a las zonas rurales intentábamos llevar información, como que no lográbamos captar la atención de las niñas, niños y adolescentes, y a la única actividad que le pusieron cuidado, por ejemplo, el Día de la Mujer, fue a aeróbicos y zumba. Con base en esa información y ese objetivo que teníamos, hicimos un reto entre la Facultad de Sexología de la Universidad de Caldas, una academia de baile que está en Manizales que se llama So Dope, y les dimos 4 derechos sexuales y reproductivos para que a través del arte crearan 4 módulos de derechos sexuales y reproductivos, pero desde la educación no formal y desde la educación popular. El resultado pues fue muy chévere, por un lado porque fue a través del baile que los niños, niñas y adolescentes empezaron a interpretar qué significaba cada derecho sexual y reproductivo, y también se incluyeron en varias de las coreografías. Y la tercera. Ah, listo, sigo, listo. Ay, voy a bajar esto un poquitico. Listo. Otro ejemplo pues, que quería hablarles hoy está basado en una autora que se llama Virginie Despentes, un libro que se llama La teoría de King Kong, y esta feminista usa la metáfora de King Kong, de la película en King Kong, como la sexualidad de mujeres y de hombres, de una forma muy compleja. Entonces, ella dice que en la película King Kong vive en una isla lejísimos donde hay un montón de animales rarísimos que realmente no tienen género en la película, o sea, es muy difícil determinar el género de esos animales que están por allá escondidos en una isla que además llegan por error porque no tienen tan claro dónde está. Y en la película King Kong no tiene sexo, no es ni bueno ni malo, entonces lo utiliza como una metáfora para decir cómo la sexualidad existe antes de que existan las normas sociales, antes de que existan las normas de género, y también para preguntarnos cuál es la sexualidad antes del género, es decir, cuál es el deseo antes de que vivamos en una sociedad que dice que a las mujeres les debe gustar esto, a los hombres les debe gustar esto, a los hombres deben hacer esto, las mujeres deben hacer esto otro. En la película también llevan a King Kong a la civilización donde es encadenado. Y para la autora, King Kong en esta escena es la pornografía y es cómo la sexualidad es llevada, pero sobre todo controlada en la sociedad, y cuando King Kong se libera siempre va a venir venganza, o sea, siempre que en la sociedad intentamos liberar nuestra sexualidad, sobre todo las mujeres, casi siempre nos vamos a encontrar con una venganza, como también ocurre en la película, cuando King Kong finalmente se libera, llegan aviones, o sea, llega el SMAT gringo a acabar con King Kong. Además, se usa la teoría de King Kong para hablar de quién ha sido históricamente la sexualidad de las mujeres o quién dispone de esa sexualidad. Entonces, por ejemplo, ella habla del contrato de matrimonio. El contrato de matrimonio era un contrato mediante el cual los hombres sumaban a su patrimonio diferentes bienes, y el contrato, su origen histórico, hacía que tanto las mujeres como los hijos hicieran parte del patrimonio del padre. La autora también habla sobre trabajo sexual y también habla sobre pornografía, y lo que va a decir es que en realidad el contrato de trabajo sexual y el contrato de matrimonio en lo único que dista es en la autonomía económica. Entonces, históricamente el matrimonio en el Código Civil se entendía el débito conyugal como una obligación de las mujeres que tenían que dar a cambio del dinero que se daba por ellas. Mientras que en el trabajo sexual durante mucho tiempo también fue una forma en la cual las mujeres podían seguir cobrando por su sexualidad, pero en un contrato donde sí podían disponer libremente del dinero. En ese orden de ideas, ella va a decir, no es que el porno sea malo, sino que existe el mal porno.
y empieza a proponer también, ella además hace una novela y una película que se llama Fóllame, la recontracensuraron en Francia, y también la idea era qué pasa cuando las mujeres dejan de ser el objeto y qué pasa cuando las mujeres pasan a estar detrás de la cámara, dirigiendo y mostrando sus deseos, etcétera, detrás de la cámara. Entonces, con respecto a esto, en Manizales, durante la pandemia, fuimos la única ciudad que tuvo una política pública de contención para trabajadoras sexuales. Tuvimos un programa donde buscábamos por medio de la tecnología acercar a las trabajadoras sexuales a educación y sobre todo, y cuando empezamos a desarrollar el piloto nos dimos cuenta que durante la pandemia uno de los mayores problemas era la violencia policial, o sea, los mayores agresores hacia trabajadoras sexuales son la violencia, pues es la policía. Y segundo, pues por la naturaleza del trabajo, pues iban a estar más expuestas a contraer el virus. Entonces también nos empezamos a dar cuenta, mientras implementábamos el programa educativo con tecnología a trabajadoras sexuales, que varias empezaron a virtualizar el trabajo sexual y entonces el proyecto que en principio era de educación y tecnología se convirtió también en un proyecto de salud pública y de seguridad pues para la vida, los cuerpos, etcétera, y la no violencia contra las trabajadoras sexuales. Lo que también me parece interesante de la autora de Virginie Despentes en la teoría de King Kong es que habla de King Kong como este ser presocial, pero no solamente, como lo hemos entendido, para las mujeres, sino que realmente las normas y las reglas que tienen que seguir los hombres los aleja completamente de su King Kong. O sea, los hombres tienen que dar sus cuerpos para la guerra, por ejemplo, en el contexto del paro, se ve mucho esto, o sea, como los muertos han sido hombres jóvenes que por lealtad a su nación, por lealtad a una causa, pues resultan poniendo sus vidas y cuerpos. Los suicidios hacia hombres son más altos que los de las mujeres tienen más intentos de suicidios, pero menos suicidios efectivos, y los hombres desde chiquitos les dicen no puede llorar, no puede sentir. Entonces la autora dice que las mujeres les llevamos años luz a los hombres en preguntarnos qué es para nosotras la libertad y en esta lucha para reconectarnos con nuestro King Kong. Y la pregunta es, ¿por qué los hombres tienen miedo de ser libres y por qué los hombres continúan tan alejados de su propio King Kong? Y con respecto a ese deseo, a esa, digamos, a esa autenticidad o a ese King Kong de los hombres, en Manizales creamos la primera línea para hombres. Era una estrategia que buscaba acercar la educación popular, la información para los hombres y buscaba que desaprendieran el machismo. La línea se llamaba El Parcero, fue la primera del país y además tuvo una aplicación pues que a mí me parece súper interesante porque lo que pasaba era que muchas veces llamaban al parcero y lográbamos conectarlos con comisarías de familia, pero además logramos hacerle seguimiento a 7 hombres agresores, de los cuales al menos 2, de acuerdo a lo que contaban sus familias y sus parejas, pues redujo la violencia. Entonces era cómo podemos reducir la violencia desde la prevención y la información y no siempre acudiendo a la policía y la cárcel. Por un lado porque es inefectivo, pero por otro lado pues porque deben haber otras herramientas que no sean solamente garrote. Ya para finalizar, pero pues no sirvieron las diapositivas, pero no importa. Ah, sí se están viendo allá. Ay, no, buenísimo, listo. listo. Entonces, ya para terminar, también hay otra autora trans que se llama Marlene Guayar, tiene un libro que se llama Una teoría travesti, una teoría lo suficiente, travesti, una teoría One, two, three. Wow.
Pedimos, mentira, ya se había caído el internet, pero ya volvimos. Nos dicen en los comentarios que llegamos hasta Otredad, entonces voy a repetir esa idea. Marlene Guayar es una autora trans argentina que tiene un libro que se llama Travesti, una teoría lo suficientemente buena, donde habla de la nostredad para hacer referencia a nuestra otredad. Históricamente se ha hablado de lo diverso desde la otredad, es el otro raro. Entonces están los normales y los anormales, están los que están en el centro y los otros diversos, los monstruosos, los LGBTIs. Y lo que ella propone es similar a Marlene Guayar, porque ella dice todos, todas, y dice todes, tenemos una rareza desde que nacemos y a medida que vamos creciendo, la adultez nos va cortando esas alas. Ella dice que lo que se considera para ella una teoría travesti, que no es solamente para las personas trans, sino para todo el mundo, es que la maternidad y la paternidad tienen como función permitir que se ejerza el arte de construirte tú mismo o tú misma. Dice que debe ser un objetivo de la sociedad, de la familia, de la paternidad, etcétera, que cada niño y cada niña consideren su yo como su primer objeto de arte, al cual pueden intervenir como quieran, pero también es un descubrimiento. Y pues hoy, con esta metáfora sobre King Kong y también sobre la nostredad, pues es una invitación también a romper las cadenas que tiene King Kong, a que siempre seamos leales a nuestra rareza y pues a nuestro King Kong interno, a romper el silencio por formas diferentes y que el Estado también tenga formas diferentes para escuchar los relatos sobre la violencia y que siempre cuiden como el tesoro más preciado, su propia rareza. Lingüística, música crítica, que aguanta lo que sea porque es verídica. Dale negro, dale, dale, don, dale. Que bailando le gusta que se me pare. Que la cuenta que la gente no sabe.